Vamos a empezar a ver el montaje de la radio del pedestal del 787. Consta de 3 piezas. Yo por comodidad del montaje las he pegado con acetone, pero en el kit pues envían sueltas y hay que tener cuidado con las dos de la parte posterior porque tienen paredes muy finas y en cualquier momento pues se podrían romper. No pasaría nada porque se pega con Acrifix y la rotura pues se vería por los laterales que tienen al lado otros paneles, pero bueno, siempre es mejor trabajar con piezas que no están rotas. Así que parto de esta pieza a la que le he quitado todos los films protectores y están pegadas con acetona. En los topes de aquí no se ve en el vídeo, pero bueno, si se pone una luz detrás se ven las ranuras, así que conviene pintar bien por detrás con pintura negra para que no pase la luz a través de esos espacios. Ahora se colocan tornillos métrico 3×25 con 2 arandelas Grover y luego la tuerca. El panel de radio consta de un PCB que tiene pulsadores táctiles con LED blanco incorporado y por la parte de atrás pues los conectores de las entradas, y algunas que sobran en los conectores pues se van a aprovechar en paneles que están a los lados de este panel. Y este es el conector de la iluminación de los pulsadores, 12 voltios. Y estos 3 conectores son para hacer de puente con los paneles que hay alrededor y su retroiluminación. Estos son los botones, constan de 2 partes, como siempre, frontal de 5 milímetros grabado, trasera de 3 milímetros, y en el caso que esté del vídeo pues yo ya los he pintado de negro alrededor. Ahora colocamos boca abajo el panel y las teclas las colocamos en su sitio cada una, comprobando que se deslizan bien arriba y abajo y que no hay interferencias. En el caso que haya interferencias pues elija el lateral que estorbe. Ya he repasado todas las teclas y he comprobado que funcionan bien. Ahora, como no tengo suficientes pantallas, voy a usar esta pieza que es del mismo tamaño y aproximadamente el mismo espesor. La coloco en su sitio. En la placa de circuito impreso he colocado 4 tornillos métrico 3×10 con arandela de plástico y separadores 10 milímetros hembra-hembra. Aquí va a ir sujeta la electrónica de la pantalla. Y ahora hay que colocar, para que la pantalla no se mueva, hay que colocar algún tipo de papel de pompas o similar, de forma que cuando yo coloque la placa, la pantalla no se mueve. Esto quizás es demasiado espesor, vamos a quitarle un trozo. Y ahora colocamos tuercas. El cable plano de la pantalla lo sacamos por esta ranura y así quedaría el panel. Comprueban que todos los botones funcionan y nada más.